Hola, ¿cómo están todas? De verdad que esperaba este momento poder compartir con ustedes una palabra. Espero que estén disfrutando esta jornada, al igual que yo. Estoy aquí, como ustedes pueden ver, en un rincón de mi casita. Y quisiera compartir algo que hace un tiempo le pregunté al Señor, porque me veía agobiada en una situación que era repetitiva en mi vida. Y tal vez a ti te puede estar pasando y el Señor me dio las armas como poder resolverlo. Miren, hace un tiempo atrás, un buen tiempo atrás, hace muchos años atrás podría decir, yo tuve un sueño y este sueño era con mi pastor, y yo lo veía a él que iba subiendo un monte. Lo veía muy delgado, con una barba muy tupida, como muy desgastado. Y él iba subiendo el monte, pero arriba del monte habían hombres de Dios, que levantaban las manos al cielo y decían, "Oh Jehová", y levantaban oraciones. Entonces, cuando estos hombres bajaban del cerro, mi pastor iba al cerro a orar. Y cuando estos hombres vieron que venía en camino mi pastor, sacaron armas, escopetas. Y estas escopetas tenían la boquilla como de trompeta, así como unas escopetas antiguas, y disparan. Y cuando disparan para matarlo, él cae hacia atrás, pero él cae ungido. Yo lo veía muy lleno de luz y caía suavemente y caía al suelo, ungido, con una sonrisa en su boca. Cuando yo veo el rostro de mi pastor en el suelo, veo que se acercan los pies de mi pastora, veo que se arrodilla al lado de su cabeza y le dice, "Sí, levántate mi amor, el Señor te ha glorificado". Y desperté de ese sueño y se lo conté apenas tuve la oportunidad de conversar con mi pastor, y me contaba en ese tiempo, más o menos 12 años, que era justamente cuando me preguntan más o menos en qué fecha yo había soñado. Me dijo, ¿sabes qué? Justamente en ese tiempo yo estaba viviendo una situación muy difícil con otros pastores que no estaban de acuerdo con la tarea que el Señor le había encomendado a él. ¿Ya? ¿Y saben qué? ¿Por qué lo llevo lo cuento para poder explicar esta palabra? Muchas veces nosotros nos vemos perseguidos, pero no por personas ajenas, sino que también por mismos hermanos. Y es difícil porque hay amor y hay sentimientos, pero el Señor nos da armas del perdón, pero hay una estrategia que el Señor nos da aquí en la palabra para poder resolver cómo salir de esa situación. Primero quiero leerles un pedacito que está en Primera de Samuel, verso 26. Aquí Saúl, que es un ungido de Dios, que fue el primer rey de la nación de Israel, este hombre armó un ejército porque estaba persiguiendo a David. Que él había sido ungido también por el Señor y era el sucesor. El sucesor de Saúl no era su hijo, sino que el sucesor fue el que Dios escogió, porque Saúl, su corazón se corrompió, su corazón se apartó del Señor, su confianza ya no estaba en el Señor. Por eso Dios buscó otro varón y Saúl lo sabía. Entonces Saúl se levantó contra David y levantó ejércitos, se levantó en guerra con este siervo del Señor, y David huía de un lugar a otro y se escondía de las manos de Saúl. Y llega un momento, acá 1 Samuel 26, verso 17, dice así: Saúl reconoció la voz de David y gritó, ¿eres tú, David, hijo mío? Y David contestó, sí, mi señor el rey. Y grita David, porque él está en un lugar bien alto,
a una distancia que Saúl no lo pudiera alcanzar. Dice, sí, responde David, mi señor el rey. Y hace una pregunta a David. ¿Por qué me persigues? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Y saben que estas palabras me desperté con ellas, porque yo me veía enfrentada en una situación en donde me veía perseguida por un espíritu, no por un hermano, por un espíritu. Y ustedes saben que los espíritus un día pueden estar en esta persona, un día está en tu colega, un día está en tu jefe, un día está en tu hermano que le abrió la puerta, ¿cierto? Un día está en un familiar, porque es un espíritu. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra carne y sangre, sino es lo que está dentro de ellos. Y me pasó que cada cierto tiempo me veo enfrentada a este espíritu que me persigue. Y yo ya pensaba que había vencido eso y me veo en una situación envuelta en lo mismo, en esta persecución, con este espíritu de Saúl ahí mandando lanza en una confrontación a muerte en el mundo espiritual. Y yo me desperté, estaba soñando algo que no recuerdo y me desperté con esto. ¿Por qué me persigues? ¿Qué delito cometí? ¿Qué hice? Porque yo ya estaba como otra vez lo mismo. No sé si a usted le ha pasado. No sé si a usted le ha pasado que cada cierto tiempo usted tiene que enfrentarse a un espíritu que tú no sabes por qué esa persona se enojó, pero por qué dentro de esa persona vuelve a mencionar esas mismas palabras, ese mismo ataque y de la nada. ¿Por qué? No sé si usted se vio enfrentado a una situación así. Yo creo que sí. Y yo quiero decirte cuál es la razón. Tú no has cometido ningún delito. Tú no hiciste nada. Tú tienes favor de Dios. El Espíritu de Dios está contigo. El Señor está contigo. Él puso una gracia. Él puso un favor. Él puso una virtud que a ti te hace especial. Y quienes se levantan contra el favor de Dios, se levantan contra Dios, contra el propósito de Dios. Saúl se levantó contra David porque Dios escogió a David para que su reino se abra camino. Recuerden la promesa que Dios le dio a David. Le dijo, de tu descendencia vendrá el profeta, de tu descendencia vendrá el Salvador. Por lo tanto, David tenía que sobrevivir, tenía que cumplir la tarea. Pero se levantó este varón Saúl, que en un principio era un hombre escogido de Dios, un hombre que Dios lo escogió para ser el rey de la nación, de una nación amada. Pero Saúl no confió en Dios, no obedeció a Dios. Y cuando supo que Dios escogió a alguien como David, porque Dios tenía un pensamiento claro de David, dijo, este siervo hace todo lo que yo quiero, todo lo que yo le pido, David lo hace. Él es conforme a mi corazón, porque todo lo que yo le pido, Él lo hace. Y Saúl cometió la falta de no confiar en Dios y confiar en sus propios criterios. Por lo tanto, Dios tuvo que quitarle el reino a Saúl. Y cuando el espíritu de Saúl se levanta, hoy en día el espíritu de Saúl se levanta contra la unción, es porque se levanta contra el reino. Contra el reino. ¿Qué hizo David? Nada. Solamente tenía que sobrevivir para cumplir el propósito de Dios, porque de su descendencia iba a venir el profeta.
Y yo me desperté ese día porque esa noche estaba muy, muy angustiada y cuento mi experiencia porque tal vez a ti te ha pasado. Yo esa noche estaba muy abrumada y yo decía, ¿otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué de nuevo esto? Y fue cuando me desperté en la noche y vi esta escena. Vi esta escena cuando David le gritaba a Saúl y le decía estas palabras: ¿por qué me persigues? ¿Qué he hecho? Porque había un ejército que se levantó contra la unción. ¿Y saben qué? Yo lo compartía esto con mi pastor y yo le decía, el Señor me dio la estrategia, pastor. Y está en el Salmo 91. Y el pastor Arroyo me decía, ¡ah, sí! Como es mi pastor, pues. Mire, esto es tremendo, ¿sí? Es cuando el Señor te revela algo, es un pan del cielo. Es imposible que se te pase por la mente. Él es el que adiestra a nuestros dedos para la batalla, el que nos revela la palabra precisa para cortarle la cabeza al enemigo. Pero David hizo algo aquí. David le salvó la vida a Saúl. Dios le permitió la vida ahí. Se le dio la vida de Saúl en sus manos. Pero David dijo algo: yo no voy a tocar al ungido de Dios. Dios sabrá, él si lo tiene que corregir, lo va a corregir. Si tiene que morir de viejo, morirá de viejo. Pero no va a pasar por mí. No va a pasar ni por mi mano, ni por sus palabras. Iba a tocar al ungido de Dios. Porque Saúl en ese momento seguía siendo el rey. Dijo, me tocará huir, pero nunca en su corazón puso ¿cómo se llama? Siempre estuvo a cuenta David con Dios. Siempre estuvo a cuenta con Dios. Nunca levantó argumentos contra el rey. Nunca levantó juicio. Nunca salió de su boca algo para maldecirlo. Lo amó hasta la muerte. Y eso es muy importante porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros seamos buenos hermanos. Que nosotros estemos a cuenta y perdonemos. Recuerden que nosotros tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Cuanto más a alguien de la casa o a un hermano en Cristo. Por eso es muy importante que David tenía ese corazón. Miren, ¿cómo poder derribar estas palabras de maldición? ¿Cómo poder anular estas palabras? ¿Cómo hacerlo? Primero tú tienes que saber que existe una persecución, que existe ejércitos que se levantan contra ti, como este sueño que yo tuve en un principio, que hombres de Dios levantaban las manos al cielo y decían, oh Jehová, y lloraban en contra de un siervo de Dios. Entonces esto existe. Y aquí en el Salmo 91, en el verso 5 dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en el día. Amén. Ya, esto es tremendo. A ver, que el Señor me permita poder transmitirlo y que ustedes lo puedan comprender. Recuerden esa palabra. A ver si la encuentro por acá. La tenía por acá y se me fue. A ver. Seamos. Hay una palabra que dice. Uy, no se me perdió. Dice así, en 2 de Samuel 22:35. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. ¿Ya? Eso también está en el Salmo 18. Dice que con nuestras manos podemos, tensar el arco de bronce, ¿sí? Porque el Señor es el que nos adiestra. Esto es una lección y una instrucción para nosotros los hijos de Dios. Y cuando nosotros tensamos el arco de bronce y lanzamos flechas, las flechas son oraciones. Esto es una instrucción y un adiestramiento para nosotros los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que levantan oraciones. Por eso aquí cuando dice el Salmo 91, que es de protección, dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en mediodía. Esas flechas de mediodía, dice, ¿por qué el Señor nos protege de las flechas de mediodía? Esas son oraciones en contra. Esas son oraciones en contra.
y dice que el Señor nos cuida de ellas. Por eso es tan importante que nosotros estemos a cuenta que si tú eres perseguido por causa de tu unción, David fue perseguido por causa de su unción, por causa de que querían su reino. Primero luchó contra Saúl y con el espíritu de Saúl tal vez alguna vez te vas a tener que encontrar en contra de tu unción. Y después tuvo que luchar con Absalón, su hijo, que también quería su reino. Son personas del pueblo que no les gusta que tú portes ese favor y que tengas esa gracia. Que justo a ti, el Señor te dio el sueño. Justo a ti Dios te dio la revelación. Se levantan. Pero en tu corazón, acá aprendemos algo. David no levantó argumentos contra Saúl. ¿Saben qué? David estaba haciendo una guerra espiritual. Saúl se levantó en guerra con ejércitos, con armas. Pero David hizo una guerra espiritual. Porque él en su corazón amó a Saúl y su familia. Y no se levantó, porque sabía que si se levantaba con esa familia, si él se ponía en su corazón algo contrario, iba a ofender a Dios. Y era algo que él no iba a hacer. Esa fue la guerra espiritual. Nosotros igual tenemos que estar a cuenta en nuestro corazón. Nunca permitir, aún si te lanzan lanzas, piedras y estén orando en contra. Tú tienes que perdonar, siempre estar a cuenta y decirle al Señor: papito, no te preocupes. Si esto pasa por mí, no le tomes en cuenta esto. Yo lo amo, yo los amo, yo la amo. No te preocupes, papito, yo estoy a cuenta. Por mí nunca se va a levantar ninguna palabra en contra. Pero eso sí, Señor, yo aplico esta palabra y saca tu espada y di: Señor, tu palabra dice que no debo tener miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en el mediodía. Tú me librarás de las oraciones en contra. Mi pastor en ese tiempo no hizo una guerra espiritual. Él no dijo: ¿por qué me persigue esta gente? ¿Por qué me persigue ¿Qué les he hecho yo? ¿Qué les he hecho yo? ¿Cuál es el problema de que Dios me haya dado un llamado particular? ¿Qué les hice yo? Nada, porque esto es un favor de Dios. A cada uno Dios nos da algo. A cada uno a Dios le da algo, y él guardó su corazón. Y cuando él salió a orar en ese sueño, Dios lo glorificó, porque la guerra espiritual la hizo en su corazón. No se levantó porque dijo: bueno, un día este espíritu que se levanta en contra de la unción, que es el espíritu de Saúl, estarán en estos hermanos. Yo no me voy a levantar con mis hermanos. Mi guerra no es contra carne y sangre. Porque un día estarán ahí y otro día estarán allá. Lo importante es que es el Señor el que nos libra de las flechas que se lanzan del mediodía, de estos arqueros. Estos arqueros que fueron instruidos sus dedos para la batalla y que saben tensar el arco. Pero por una cosa no sana de su corazón, levantan oraciones en contra. Así que, hermano, yo quiero orar ahora y bendecirte. No te preocupes de tener enemigos. No te aflija tu corazón, porque escrito está: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es por causa de tu unción, mujer. Es por causa de tu unción. Pero en tu corazón manténlo sano. Mantente a cuenta en el perdón y levanta tu espada y dile: Señor, líbrame de las oraciones en contra, líbrame de las flechas del mediodía, líbrame de los arqueros. Pero yo, Señor, no me levantaré contra tu ungido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a todas las mujeres, bendigo a todas las generaciones que están viendo de aquí y oro, Señor, por el favor y la gracia que tú le has dado en forma particular. Señor, yo ato toda obra de las tinieblas. Y Señor, ahora les enseño a esta mujer a levantar la espada y decir: tú, Señor, eres el que me libra de la flecha del mediodía. Tú eres el que me libra de estos arqueros. Pero en mi corazón, Señor, yo les perdono. En el nombre poderoso de Jesús, no les tomes en cuenta este pecado y bendícelos, bendecimos y oramos por ellos.
Y esta es mi guerra, Señor. Tu palabra dice que mi guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, espíritus territoriales, huestes de maldad y principados. Los atamos aquí en la tierra para que los ángeles del cielo también los aten en los cielos. Gracias, Señor Jesús, por darme favor y por darme gracia. Vivo en libertad en tu santo nombre. Amén y amén.